están sintonizando a través de las diferentes redes We say hello to those that are hearing us through different medias y se unen al servicio. and come to church. Hermanos de la iglesia y amigos y hermanos de otras congregaciones que a esta hora se sintonizan. Brothers from church and brothers from other churches, other congregations that are now tuning in. Gloria al Señor. Glory to God. Así, a todos les saludo. So we say hello to everybody. Vamos a buscar nuestras Biblias So let's get our Bibles en el libro del profeta Habacuc, in the book of the prophet Habakkuk, en el capítulo 1. chapter 1. Y vamos a comenzar desde el verso 1. We're going to start from verse 1. Y hoy yo no voy a predicar de todo esto. And I'm not going to preach about everything today. All of it. Quizás la semana que viene toquemos otra vez de este tema. Maybe next week we'll retouch the same book. Hay mucho material It's a lot of material que Dios ha dado aquí en este libro. that God has put here in this one book. Y vamos a ver cuán actual And we're los going to see, principios de Dios siguen siendo. we're going to see how the principles of God are still actually done. Aunque esto pasó hace siglos atrás, Even though this happens decades ago, este hombre vivió siglos atrás. this man lived a long time. Los principios de Dios que vemos en este libro están actuales hoy. The principles of God in this book, are they still in practice today? Porque la palabra de Dios nunca pasa. Because the word of God never passes. Siempre está vigente. It's always vigilant. Y le invito a que lea conmigo el verso 1. And I ask that you read with me verse 1. Y yo voy a leer un versículo y Emanuel va a leer el otro en inglés. Dice, estamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Please get on your feet for the reverence of God. Nuevamente en lo que nos ponemos de pie saludamos a los que nos oyen por Radio Alfarero y los que están viendo por el live. Again, we say hello to those tuning in through social medias. Este es el servicio de la iglesia Casa del Alfarero. There's the service of Potter Hands Church. La iglesia Casa del Alfarero hoy abrió sus puertas nuevamente Potter Hands Church newly reopened their doors. y está today. ofreciendo servicio y culto a Dios. And now we're giving service to God. Amén. Amen. La profecía que vio el profeta Habacuc. The burden which Habakkuk, the prophet, did see. Yo quiero que usted escuche bien esto. I want you to listen closely. Fíjese cómo dice esa versión en inglés. Look how this the version in English reads. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. The burden which Habakkuk, the prophet, did see. Voy a explicar eso ya mismo. We're going to explain that briefly. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y darás voces a causa de la violencia y no salvarás? Verse 2. O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear, even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth. For the wicked doth compass about the righteous. Therefore wrong judgment proceedeth. Señor, yo ruego que en esta hora nos hables al corazón. Lord, I ask you that in this hour you please talk to our hearts. No solo a nuestros sentimientos, Not only just our feelings, a lo profundo de nuestro alma. but to the deepest part of our soul. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz prosperar esta palabra en make nosotros. this word prosper in our lives. Tu palabra Your word en nosotros. in us. Padre, y te damos la gloria. And we give you glory. Danos consuelo Console us y ayúdanos a entender los misterios de tu providencia. and make us understand the mysteries of your providence. Porque en ellos, Señor, tropezamos muchas veces. Because we do stumble a lot. Te ruego que disipes dudas We ask you that you fix our doubts y que consuele nuestra queja. and that you console our wants.
En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. You may be seated. Fíjese que el verso 1, See that verse 1, en español la palabra que se usa es la profecía. in Spanish, the word used is prophecy. Y en la versión de inglés la palabra que se usa es burden. But in English, the word used is burden. Y un burden en español significa una carga. But burden, when you translate it in Spanish, means like a weight, something that is heavy, Es algo que está costando algo. something that is costing you something, Es algo que tiene peso, something that is weighing you down. pero un peso con molestia. But it's a weight that it bothers you. En español en la traducción perdemos mucho de lo que quiere decir este libro. In Spanish, because of the translation, we see the weight and we see the why it was written this way. Cuando lo comenzamos a leer en español dice la profecía, ¿ves? La profecía. You see, in Spanish, it's just the prophecy. No nos pasa por la mente qué palabra en el hebreo es la que se usó ahí como palabra profecía. We don't see the word that was actually used, like in Hebrew, when you translate in English, it's burden. Pero el inglés conservó más cerca al hebreo la traducción. But in English, it reserved the word burden, and it's closer to what the Hebrews were. Entonces significa que lo que Habacuc vio fue una carga que Dios le dejó ver. So what Habakkuk saw was a burden that God let him see. Yo le quiero hablar en este día acerca de este tema. And I want to talk to you today about this topic or theme. La perplejidad en los hijos de Dios. The perplexity in the Son of God. Los hijos de Dios caemos en estado de perplexidad, de perplejidad. In the children of God, we fall a lot in perplexity. ¿Y qué es eso? And what is that? Pues confusión, Well, confusion, dilemas, the dilemmas, encontrarnos en varios pensamientos. to look at each other in many different ways of thinking, El no comprender los procesos. to not understand the processes. ¿Y qué procesos? What process? Los procesos providenciales de Dios. The providential processes of God. La manera en que Dios ejecuta su voluntad The way that God executes His will nos trae perplejidad, brings us to perplexity. nos causa dilema, It causes dilemmas, nos causa complaints, quejas, brings us to complaints, nos causa preguntas, causes, makes us do questions, nos hace cuestionar a Dios en muchas make cosas. us question God in many different ways. Eso le ocurre a Habacuc. And that's what happens to Habakkuk. ¿Quién fue Habacuc? Who was he? Un cantante A singer en el templo de Dios, in the temple of God, el cual Dios inspiró in which God inspired para dejarle ver esta carga que había en la comunidad y en la sociedad que él vivió. in which God let him see this burden and was everything that was happening in the community. Habacuc estaba en el altar And Habakkuk was in the altar. y era ministro He was a minister. y cantaba. And he would sing. Por eso vemos que el capítulo 3 de su libro termina con una canción. That's why if you see on the same book, on chapter 3, ends with a song. Y él tuvo esta visión. And he saw this vision. Dios le dio esta revelación God gave him this revelation que le causó carga, that caused him a burden, a weight, perplejidad. a perplexity. Y él reaccionó ante eso con una queja. And he reacted with a complaint. Y él se quejó delante de Dios. And he complained before God. Y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no He oirás? said, until when, God, will I claim to you, but you will not hear me? Él no estaba entendiendo He was not understanding cómo el que no es justo how the one that is not just, aflige al justo. and he burdens the one that is a believer. Él no estaba entendiendo He was not understanding por qué el impío why the one that doesn't know God prosperaba will prosper, y el justo and the just one tiene dificultades. has difficulties and necessities. Él estaba perplejo He was so perplexed de cómo se estaba aplicando justicia. on how justice was being implied. Y la primera queja de él es relacionada a justicia. And his first complaint was about justice. Él le dice a Dios, He tells God, ¿por qué
¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Until when shall I cry out to you and you will not hear me? Daré voces a ti a causa de violencia y no salvas. For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Y en el verso 4, And on verse 4, él dice, por lo cual la ley es debilitada it says that therefore the law is slacked, y el juicio no sale según verdad. and judgment doth never go forth. Había injusticia There was injustice. y él estaba perplejo por la manera en que la providencia divina estaba obrando. And he was perplexed because of the way that the divine providence was working. ¿Sabes? Eso ocurre en nuestros días. And this happens today. Hay gente perpleja. There's people that are perplexed in the way of thinking. Hay hijos de Dios este día There's children of God today que están luchando con dilemas en su mente. that are fighting with dilemmas in their own minds. Hay gente que tiene preguntas delante de There's Dios. people that got questions before God. De hecho, hay gente exigiéndole a Dios explicaciones en este día. Right now, there's people that are begging and exceeding a response from God. Hay gente que le está preguntando a Dios hoy hasta cuándo esto va a seguir. There's people asking God today, right now, until when, God, is this going to keep going? Señor, tú ves que esto es injusto. ¿Hasta cuándo esto va a ocurrir? God, do you see that this is not justice? Until when should I keep going? Esto es una palabra que, como le dije, pasó años atrás. This is the word which I said, this, even though this happened many, many years ago, Tiene vigencia para el día de hoy. it still applies today. Toda palabra de Dios útil, Every word of God is, you can be utilized. aunque esto sea Antiguo Testamento, Even though it's the Old Testament, no significa que la vigencia de esta palabra cesó. doesn't mean that the power of this word ceased. Todavía esta palabra de Dios tiene todo poder Still, this word of God has all the power para consolarnos. to console us. El asunto es que hay hijos de Dios, The thing is that there is children of God, hay ministros de Dios, there's ministers of God, hay cantantes de Dios, there's singers of God, hay hijas de Dios there's daughters of God, que en el día de hoy that in today, delante de Dios tienen una queja. before God, they have a complaint. Y la queja es, ¿hasta cuándo vamos a ver la injusticia? And the complaint is, until when shall we see injustice is done? Ataques Attacks, y luchas. battles. ¿Hasta cuándo, Señor? Until when, God? La respuesta que él recibe And the answer that he receives lo hace y lo pone a él todavía más perplejo. makes him even more perplexed than what he already was. Porque en el verso 5, Because in verse 5, Dios hablando dice, God speaking says, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. says, Behold, ye among the heaven, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. Y dice el verso 6, And verse 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Fíjate que la respuesta que recibe We look at the answer that he received, lo pone aún todavía más perplejo. makes him even more confused. Dios le está diciendo y sigue y después le describe aún más God is saying and even describes even more ante la queja del profeta before the complaint of the prophet. que él va a usar una nación mala He's going to use a bitter nation para tratar con su pueblo. to treat his people. Le digo, yo voy a hacer algo que cuando lo cuentes no lo van ni a creer. I'm going to do something that when I do it, you're not even going to believe it. Yo voy a usar los caldeos, I'm going to use the Chaldeans here lo que hoy día se conoce como Irak, as the ones that today's day we know them as Iraq, Babilonia. Babylon. Dice aquí en este pasaje That's what it says in this passage. que Dios iba a usar una nación de gente impía That God's going to use a group of people that are not believers para tratar con su pueblo. to treat with his own people. Esto causa todavía más perplejidad. This causes even more perplexity. Pues, ¿cómo Dios va a usar gente mala? How is God going to use bad people or bitter people, Gente que no son justos people that are not even just, para tratar con el justo. treat the just?
Yo quiero decirle algo si usted no lo sabe. I'm going to tell you something if you already don't know. Al día de hoy, Till today, eso lo seguimos viendo. we still see that. Dios trata con su pueblo God treats his people utilizando gente del mundo utilizing people from the world que representan Babilonia. that represent Babylon. Dios sigue tratando con nosotros utilizando gente injusta. God treats us by using people that are not just. Y usted dirá, pero eso es del Nuevo Testamento también, pastor. But Pastor, isn't that from the New Testament as well? Bueno, mira cómo Cristo lo dijo. Well, look how Christ said it. Si tu enemigo te abofetea, torna la mejilla. If your enemy slaps you, turn the other cheek. Así lo dijo Cristo. That's what Christ said. I didn't say that. Es el mismo principio. Same principle. Dios va a usar a alguien que te ofende God's going to use something to offend you, para tratar con tu mansedumbre. to treat with your meekness and humbleness. Dios va a usar a alguien que nos hace daño God is going to use somebody that makes us harm para expandir nuestra capacidad de perdón. to expand our capacity of forgiveness. Dios va a usar una adversidad allá afuera God is going to use an adversity out there para que nosotros confiemos en la paz y seguridad interna que Él da. and to believe his eternal peace that he gives. El principio es el mismo. It's the same principle. Dios God usa uses gente que no le sirve people that don't serve him para tratar con sus hijos. to treat with his children. Y en esa dinámica, And that same dynamic, los hijos de Dios the children of God, caemos en perplejidad muchas veces. we fall in perplexity a lot of times because we don't understand. Hay gente que abandona el camino del Señor por este asunto. There's people that just roam away from the path of God for this topic. No entienden la providencia divina. They don't understand the holy providence. No entienden los procesos de They Dios. don't understand God's processes Porque no están en la palabra. Ellos no están en la palabra. because they're not in the word. Fíjate que lo que Dios le revela aquí al profeta We see that what God makes Habakkuk see es que él iba a usar a los babilonios como un instrumento de juicio. is that he used Babylon, or the people of Babylon, as an instrument of justice or judgment. Pero todavía había un problema But there was still one problem en el corazón del profeta. in the heart of the prophet Habakkuk. Y ahora el problema se torna moral. And now, not even that, but now the problem is a moral problem. Primero él habló de justicia, de que había injusticia. First, he talked about justice, how there's so many injustices going on. Dios le dice, yo voy a usar a los babilónicos para tratar con ustedes. I'm going to use Babylon to treat with you. Y ahora el asunto se torna moral. And now the situation becomes a moral situation. ¿Será eso moral? Is that moral? ¿Será Dios moral al hacer eso? Is God even moral by doing this? Mire lo que dice el profeta en el verso 12. Look what the prophet says in verse 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? ¿Qué pregunta? That's a question in verse 12. It says, art thou not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? Mira cómo él resalta el santo. Look how how he's talking to the Holy One. Si es santo no puede ser inmoral. If he's holy, he cannot be immoral. Lo inmoral no es santo. Whatever is immoral is not holy. Y usted ve el profeta aquí que está usando algo que describe a Dios de la esencia de Dios. We see how he is using words that describe God. Le dice, el santo mío. He says, mine, Holy One. Y dice el profeta, no moriremos. And he says, keeps on going, we shall not die. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. O Lord, thou hast ordained them for judgment. And Almighty God, thou hast established them for correction. Y dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más alto que él? Verse 13. Thou art of pure eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue
when the wicked dureth the man that is more righteous than he. Mucha gente Many people allá afuera en el mundo out there in the world, y aún gente dentro de las congregaciones and even people in congregations, se les hace muy difícil entender for them it's very hard to understand que los medios que Dios utiliza that the means that God uses nunca never son pecaminosos are sinful y nunca son inmorales, and never are immoral, aunque nosotros no los entendamos. even though we don't understand. No porque no los entendamos, Just because we don't understand no significa que son inmorales. doesn't mean that they are immoral. Cuando esos procesos When those processes, los hace Dios mismo. God is the one that makes them. Nosotros somos criaturas inmorales por naturaleza. We are immoral creatures by nature. El mundo no va a dar moral. The world is not going to give morals. La moral que el mundo ofrece es una moral relativa. The morals that the world uses is relative. Una relatividad que le conviene a él. A relativity that is something for them. La genuina y única moral, The genuine moral, la fuente de ella es Dios. the fountain of this is God. Nada de lo que él haga va a ser inmoral, Nothing that he does will be immoral, aunque a nosotros nos cueste comprenderlo. even though it costs us to understand and Por eso, comprehend. el que Dios utilizara a los babilónicos para tratar con el pueblo That's why God using the Babylon people to treat with his people no es inmoral. is not immoral. Por eso el profeta lo dice. That's what the prophet says. Fíjate la seguridad del profeta. Look at the security of the prophet. Cuando él dijo, el santo mío, When he said, mine holy one, él dijo, no moriremos, punto. it says in verse 16, we shall not die. Nosotros no vamos a morir. We're not going to die. Tú lo pusiste como para juicio. You put it as judgment. Él entendía que él estaba siendo procesado, He understood that he was in a process. que Dios le estaba mostrando una carga That God was showing him a burden. y que más adelante le dice, escríbela And then he keeps going and says, now write it down en tablas para que no se borre, in stone so nobody can erase them. para el que la lea luego de ti, crea. So the one that reads it after you will believe. Esto que estamos viendo This is what we see today termina y es un mensaje de consolación. is a message of consolation. Que no importa la injusticia que estemos viviendo, It doesn't matter the injustices that we are living in. que no importa cuál perplejo It estemos, doesn't mean how perplexed we may be, que cuán decepcionados podamos estar en los procesos. of how sad and broken that we can be in the processes. Hay un Dios bueno, It's a good God. hay un Dios santo, It's a holy God. que aunque usa unos métodos que no Even entendemos, though he uses some means that we don't understand, Él lo hace en santidad he does it in holiness. y nos va a llevar a la alabanza And he's going to take us to the grace. y nos va a llevar a la adoración He's going to bring us to the worship. y va a crecer nuestra fe And our faith will grow. y nuestra relación con Él va a ser más fuerte. And our relationship with him is going to be stronger than ever. Porque Él es el que tiene el control de mi vida. Because he's the one that has control of my life. Él tiene el control de tu vida. He has control of your life. Él no te va a dejar. He's not going to leave you. No importa estés pasando injusticia. Doesn't matter if you're passing through injustices. No importa esto que nos está pasando sea difícil. No matter whatever we're going through is hard. Él no desampara la obra de sus manos. He will not go away from the work of his hands. Alabado sea el Señor. Holy is his name. Él siempre es fiel. He's always faithful. Él es santo. He's holy. El profeta, The prophet, gloria al Señor, glory to God, hace algo que es digno de nosotros ver y comprender. he does something that we are able to see and comprehend. Fíjate, en el capítulo 2, Now in chapter 2, if you just flip the page, en medio de la queja de él, in the midst of his complaint de injusticia, of injustices, de perplejidad, of perplexity, en medio de el dilema que pudo haber tenido él. in the means of the dilemmas that he was going through, Él dice en el verso 1 del capítulo 2, he says in verse 1 of chapter 2, sobre mi guarda estaré. I will stand upon my watch. Ok,
para un momento ahí. All right, let's just pause real quick. Sobre mi guarda estaré. It says, I will stand upon my watch. Habacuc era músico, cantante. Habakkuk was a musician. He was a singer. Aquí Dios lo está usando y le está dando profecía, God is using him and giving him prophecies, mostrándole la carga de su sociedad. showing him the burdens of De his su nación. society, of his nation. ¿Y de qué guarda él habla? And what watch is he talking about? Él no es soldado, He's not a soldier. él es un músico. He's a musician. ¿Y porque él dice sobre mi guarda estaré? And why does he say, I will stand upon my watch? Why? Y sobre la fortaleza firmaré el pie. And set me upon the tower. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. And will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. Cuando leemos ese versículo, When we read this verse, vemos aquí unos aspectos que tienen que ver con seguridad, we see some aspects here dealing with security, con algo militar. something military. Es como si un soldado estuviera guardando, It's like, velando la noche para que otros duerman. it's like we see a soldier, in our minds, like a soldier watching while the others sleep, Como si él fuera un watchman, un centinela. like a sentinel. ¿Eh? Pero él no estaba refiriéndose en esos términos. But he was referring to something in those terms. En medio de su queja y de su lucha, In the midst of his battles, and él dice, sobre mi guarda estaré. he says, I will stand upon my watch. Esa palabra guarda ahí This word watch está hablando de su ocupación. is talking about his occupation, his job. Él lo que está diciendo es, sobre lo que me llamaron a hacer, Saying that whatever I was called to do, sobre mi ministerio, on my ministry, sobre lo que me asignaron, about what I was appointed to, appointed to, sobre lo que me mandaron a hacer, what I was called upon to do, estaré. I will be there. Y eso es obediencia. And that is obedience. Puede haber perplejidad, It can be perplexity, yes. pero tenemos que estar sobre el ministerio. But we need to be on the ministry. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos llamó. We have to listen to what God has told us to do. La posición de recibir respuesta The position to receive answers es seguir obedeciendo a lo que Dios nos llamó. is to keep being obedient on what God has told us to do. Porque tengamos una queja, Just because we have a complaint, Dios tiene maneras en que Él nos va a responder. God has ways, many different ways in which He will answer those complaints. Y una de esas maneras es que debemos seguir obedeciendo. And one of those ways is that we have to be obedient. Nosotros, porque presentamos a Dios una queja, Just because we present to God a complaint, podemos esperar que Él nos conteste como nosotros queremos. we can't just be like, oh, I want you to answer this way. No confunda Do not confuse el nosotros no entender la providencia de Dios us not understanding the providence of God. y por eso nosotros tener una queja delante de Dios, And that's why we have a complaint before God. que nosotros a través de esa queja quererle decir a Dios cómo Él va a hacer las cosas. Through that complaint, we are trying to tell God how to do things. No pensemos Let's not think, que por nosotros no entender un proceso de Dios, not understanding a process that God is doing, somos víctimas de Dios. we are victims of God. No confundamos las cosas. Let's not confuse things. El que yo no entienda algo que Dios está haciendo Just because I don't understand something that God is doing, y me provoca una queja y perplejidad, and that provokes a perplexity, a complaint, no lo hace a él un abusador y a mí una víctima. He's gonna make him an abuser and me a victim. As if he's a bully and I'm the one that's being bullied. Porque nosotros no estemos obedeciendo Just because we are not being obedient y velando lo que Él nos mandó a hacer. and watching of what He called us to do, Y esa desobediencia produce perplejidad en nosotros. and that causes perplexity in us. Y yo me quejo, And now I'm complaining, lo hace el culpable, makes him guilty, lo hace el inmoral. makes him immoral. Aclaremos Let's be clear. por la palabra nuestros corazones. Through the word in our hearts. En nosotros no estar sobre la guarda
in us not being upon the watch y estar afirmados and be firm es lo que muchas veces nos trae la perplejidad is where perplexity comes in. y no entendemos la providencia divina, And that's where we don't understand the providence, cómo Él ejecuta su plan con nosotros. how he execute his plan in us. Mira lo que dijo aquí el profeta: And look what the prophet said. sobre mi guarda estaré. Verso 1, del capítulo 1. Verse 1. Sobre mi guarda estaré. Lo estoy leyendo de nuevo. Okay. And I will stand upon my watch Sobre la fortaleza afirmaré el pie. and set me upon the tower. Yo tengo que velar mi pie. I have to watch where I set my feet, Donde yo me estoy parado. where I'm standing or where I am standing right now. Si yo estoy cumpliendo mi ministerio y yo estoy afirmado donde me paré. If I'm doing what I was called to do in the ministry and I'm firm on it. Aunque Dios me mostró la carga, Even though God showed me the burden, yo tengo que entonces estar firme. I need to be firm then. Dios escuchó mi queja, God heard my complaint. pero para yo oír su respuesta, For me to hear his answer, yo tengo que estar también de acuerdo a sus conceptos y preceptos. I actually need to be firm on his concepts. Y mira lo que sigue diciendo. And look what it keeps saying. Y velaré para ver lo que se me dirá. Will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. ¿Ve? Y dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Él dice, lo que me van a decir y lo que yo voy a responder. This is what he's going to tell me and what I'm going to respond. Y el verso 2, Verse 2, hay otra respuesta divina. another divine answer. La respuesta divina llegó And the holy answer arrived cuando el profeta estaba situado y su actitud era la correcta. when the prophet's attitude was correct. Ese versículo 1 del capítulo 2, That's verse 1 of chapter 2. lo que él está hablando es de la actitud de él. What he's talking about is his attitude. ¿Qué actitud What attitude estamos asumiendo ante Dios are we assuming towards God en medio de los momentos injustos y de perplejidad? in the midst of this perplexity and injustices that we're living in? Ahora el verso 2 dice, Verse 2 says, y Jehová me respondió y dijo, and the Lord answered me, escribe la visión write the vision y declárala en tablas. and make it in plain upon tables. Fíjate lo que dice, Look what it says. declárala en tablas. Esa palabra declárala y lo que significa es escúlpela, engrábala. When he says make it plain, which means is engrave it, put it down En tablas para que eso permanezca. upon tables so it can be permanent, Dice, para que corra el que leyera en ella. that he may run that readeth it. ¿Por qué él quiere que corra el que la lee? Why does he want him to run? Para que el temor de Dios se siembre en el corazón. So the fear of God may be embedded in the heart. ¿Por qué Dios quiere que el hombre vuelva el temor de él en su corazón? Why does God want the fear of God in man's heart? Porque cuando nosotros estamos en perplejidad, Because when we are in perplexity, lo que nos está faltando es sabiduría. what we are missing or lacking is wisdom. Y el principio de la sabiduría And the principle of wisdom es el temor a Jehová. is fear towards God. Entonces, la obediencia So obedience nos pone en la posición puts us in the position de poder oír la respuesta divina. to be able to hear the holy response. Y la respuesta divina lo primero que hace es poner temor de él en mí. And the holy response, what the first thing it does is to put the fear of God in our hearts. Porque me va a dar y me va a enseñar sabiduría. Because it's going to show me and teach me wisdom. Si no está el temor de Dios en mi corazón, If the fear of God is not in my heart, el genuino, the genuine one, no el que yo me imagino que tengo. not the one that I imagine that I have. Bueno, yo creo en Dios. I believe in God. Creer en Dios no es que tiene temor de Dios. Believing in God doesn't mean you have his fear in your heart. No es un miedo de terror. It's not a fear of terror. Es un miedo de reverencia. It's a fear of Reverence. De una obediencia sacrificial hacia Él. A
evidence that is sacrificial towards him. No es yo creo en Dios. I believe in God. He's up there somewhere. Yo tengo temor de Dios. I have fear of God. Cristo dijo, Christ said, el que me ama, the one that really loves me mi palabra guardará. keeps my word. Esto de decir yo amo a Dios Saying, yeah, I love God. y vivimos como nos da la gana, We live however and whenever. alguien está mintiendo. Somebody's lying. Si la Biblia dice una cosa The Bible says something, y yo digo otra and I say something else acerca del mismo Dios, about the same God, alguien está mintiendo. somebody's lying. Yo no puedo decir yo amo a Dios You can't say I love God y la obediencia hacia Él no me cueste algo. and the obedience towards Him cost me something. It has to cost Porque yo soy imperfecto. because I am imperfect. Mi obediencia a Él es imperfecta. My obedience is still imperfect. Me va a costar algo. It's gonna cost me something. Algo tengo que dejar. I must leave some. I need to sacrifice something. Yo tengo que pasar por el proceso de algo en la vida. I need to go through the process of something in my life. Si de verdad amo a Dios If I truly love God, y tengo temor de Dios, I have fear. ¿cómo yo voy a decir que tengo temor a Dios I'm gonna say I have fear of God, y yo no respeto ni lo fundamental que Dios me dice en la Biblia? and I don't even respect the fundamentals of what the Bible is saying. ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios How am I gonna say I love God y yo no paso tiempo en su palabra? and I don't read the Word? ¿Cómo yo voy a decir que tengo temor a Dios I'm gonna say I have fear of God in my heart, y a mí se me hace difícil estar en comunión con Dios? and it's so hard to be in communion with God for a few minutes? Alguien está mintiendo. Somebody's lying. Y lo peor que podemos hacer And the worst thing that we can do es mentirnos a nosotros mismos. is lie to ourselves. Porque realmente a Él no lo engañamos. Because we can't he's not a fool. We can't make nothing pass through him. He knows everything. Nos estamos engañando a nosotros mismos. We are lying to ourselves. Estamos teniendo una falsa seguridad We have a false security inventada por nosotros. that is made up by us. El que teme a Dios The one that really fears God tiene que estar en obediencia needs to be in obedience en medio de imperfecciones. in midst of any imperfections that he or she may have. Yo no estoy predicando perfeccionismo I'm not preaching perfectionism ni fariseísmo. or any of the sorts. Yo estoy predicando I am preaching fundamentos de la Biblia. fundamental things about the Bible. Esto aplica a todo tipo de personas. This applies to every single person, no matter where you're from. Todo creyente tiene que vivir por estos principios. Any believer has to live through these same principles. Este hombre se quejó. This man complained. Este hombre no entendía unas cosas. This man did not understand a lot of things. Este hombre tuvo su perplejidad. This man had his perplexity. Pero para poder oír respuesta, But to be able to hear an answer, tuvo que tener una actitud diferente y obedecer. he had to have a different attitude and be obedient. Y la respuesta divina lo que le dice es: And the holy providence or the holy answer lo que is, te voy a decir, escríbelo, what I'm going to tell you is, write it down. para que el que lo lea So the one that read it after you tenga temor de mí, has fear of me and tenga respeto de mis cosas, has respect of my things. sea reverente. Needs to be reverent. Por eso dice corra. That's why it says run. No es que corra para no estar cerca de Dios. He's not meaning to flee and get away from God. Y luego aquí viene y en la respuesta divina Dios le da ánimo y consuelo. And in the answer, God's answer gives him, he lifts him up and gives him joy. Lo primero que Dios hace es que siembra el temor de Él en nosotros What God does, he embeds his fear in our hearts para darnos sabiduría to give us wisdom. y consuelo. But it also consoles our hearts. Y le dice en el verso 3, And in verse 3 it reads, aunque la visión tardara un poco de tiempo, for the vision is yet for an appointed time, mas se apresura hacia el fin.
but at the end it shall speak y no mentirá. and not lie. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Mira qué lindo este verso. Look how beautiful this verse is. Aunque tengas que esperar por un tiempo, Even though you have to wait for some time, lo que tengas que esperar viene seguro whatever is coming is securely coming. y te va a quitar toda duda. It's gonna take away any doubts Si that you have. eso no te consuela en esta mañana, If that does not console you this morning, pues yo no sé qué te consolará de verdad. I don't know what's gonna console you ever. Aquí está diciendo que va a quitar toda duda, It's saying in this verse that it's gonna take out any doubts that you have. que es la raíz de la perplejidad. And that's the root of perplexity and confusion. Se mete el miedo, Fear is entered. desobedecemos, We are disobedient. viene la duda, Then the doubt comes. viene perplejidad, Perplexity's in there. hay reacciones. Reactions. ¿Cuál es la primera reacción? What's the first reaction? La queja. We complain. Y el hombre estaba en el altar. And the man was in the altar. Ministro, A minister. profeta. A prophet. No va a tardar lo que Dios dijo. It will not tarry. That's what God said. Todavía tenemos que esperar ver lo que Dios va a hacer. We still have to wait and see what God is doing. Lo que Él mandó a escribir va a llegar a su fin. Whatever he wrote down will come to the end. Lo que Él prometió se va a cumplir. Whatever he promised shall come forth. Lo que Él te dijo se va a manifestar. What he told you will manifest. Lo que Él ha prometido a su pueblo, el pueblo lo va a recibir. What he promised to his people, that people will receive it. Él nos va a preservar a través de todo lo que pasemos. He's going to preserve us through whatever comes. ¿Por qué yo lo sé? Why do I know? ¿Y por qué estoy seguro? Why am I secure about it? Porque Él lo dijo. Because he said it. Y si Él lo dijo, va a pasar. And if he said it, it will happen. ¿Cómo nos lleva allá? Es asunto de Él. How he takes us through the process, that's Pero de que nos lleva, nos lleva. well, when he takes us, he takes us. De que se cumple, se cumple. It's going to happen. Abandona toda duda, hermano. Forget all doubt. Forget about it. Dejemos de que las circunstancias nos llenen de perplejidad. Forget that whatever circumstances we may be in, it fills us with perplexity. Porque aquí está la razón y cómo debemos vivir. Because here's the reason on how we must live. El verso 4. In verse 4, Dice Dios, this is what God is saying. he aquí que aquel cuya alma no es recta Behold, his soul which is lifted upon is not upright, se enorgullece. but the just shall live by his faith. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice el verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. But the just shall live by his faith. Hay dos maneras de vivir. There's two ways of living. Ese texto habla de que hay dos maneras de vivir. That's what this text for us, what it's telling us. Two ways Dos of living. actitudes en el hombre del cual puede vivir. There's two attitudes in which man can live. La que es dirigida por su orgullo, The one that is by his ego, por su yo, by his I, por mi razón, my reason, and me, por mi lógica, my logic, por mi bienestar, my well-being, y que lo que lo alimente sea mi orgullo whatever is his own pride that fills it up, o la fe. or the faith. Hay dos. There's two. El que no es recto vive por orgullo. The one that is not upright lives in pride. El justo The just one vive por fe. lives by faith. Esa es la consigna del cristiano. That's Christianism. Ese es el eslogan del cristiano. That's the slogan, if you shall say, of El justo the just one por su fe vivirá. by faith will live. Lo sabemos, ¿verdad? We know that, right? ¿Cuántos habían oído eso antes? How many heard that before? Pero no es lo mismo haberlo oído que vivirlo. But it's not the same hearing it and to live it. Lo sabemos, We know it. lo decimos, We say it. pero hay que vivirlo. But we have to live it. El justo vive por fe. The just one
This by faith. La fe de Habacuc The faith of Habakkuk, había decaído it was slacking ante el peso que había nacional because of the weight and the burden nationally. y cayó en perplejidad y terminó quejándose. And he fell in perplexity and ended up complaining towards God. Nosotros nos identificamos aquí con Habacuc. We identify ourselves with Habakkuk. Pero Dios But God nos dice tells us qué hacer. what to do. Obedece y mantente en tu ministerio y en lo que Él te llamó. Be obedient and be strong what he told you to do in your ministry. Vela, Watch. está pendiente, está alerta Be alert a la respuesta que se te da. to the answer that is given to you. Escribe, Write it down. mantén comunión, Maintain communion. ten temor de Dios, Be fearful of God. anímate en la esperanza. Be encouraged in hope De que lo que Él dijo se va a cumplir. of whatever he says will come forth. Sé paciente, espéralo. Be patient. Wait for it. Tenemos que ser pacientes. We need to be patient. Fíjate que en la primera pregunta de Habacuc es ¿hasta cuándo? Estaba desesperado. And if you see in the very first question, the Habakkuk says, until when? He was desperate. En el verso 2 que leímos del capítulo 1, él dijo ¿hasta cuándo? Eso es desesperación, tiempo. In verse 2 of chapter 1 that we raised, until when? That was his question, meaning there was time. Pero acá en el versículo 3 del capítulo 2 Now on verse 3 of chapter 2, le dicen espéralo. it says, God is saying, wait for it. ¿Hasta cuándo? Until when? Espera. Just wait. Lo que te digo se va a cumplir. Whatever I told you will come. El que está allá afuera, el que no es recto, The one that is out there that is not upright. el que está en la congregación y no es recto, The one that is in the congregation and is not upright. se enorgullece. Fills up with pride. Vive por él. Lives because of him or she. El justo The just one. por su fe vivirá. By his faith will live. Vamos a dejarlo hasta aquí. We're going to leave it here. Quizá la semana que viene seguimos. Maybe next week we shall continue Para ver la responsabilidad to see the responsibility que tenemos nosotros los cristianos, that us Christians have, la iglesia. the church. Una vez Dios nos aclara las dudas y nos saca de nuestro estado perplejo. One, God clears out all those perplexities that we may have. Lo vamos a ver, está en este libro. We're going to see it in this book. La semana que viene, si el Señor lo permite, Next week, God willing, volveremos a tocar del libro de Habacuc. we're going to retouch the book of Habakkuk. ¿Cuántos se edificaron? How many were edified? Dios nos habló en esta mañana aquí. God spoke us today this morning. Gloria a Jesús. Glory to God.